Amigos, nuevamente soy el Pastor Winston Medina. Gracias por seguir mi serie Se pierde la salvación. Hemos estado estudiando algunos versículos. Ya estudiamos 4 versículos que se utilizan para sostener que la salvación se pierde. Demostramos que esos versículos interpretados a la luz del contexto y a la luz de pasajes paralelos y de las referencias cruzadas, pues realmente no significan que la salvación se pierde, sino que hay una mala interpretación de fondo. Habría que estudiarlo a la luz de la hermenéutica y a la luz de los versículos paralelos, repito, y del contexto, para poder analizarlos y decir, bueno, estos versículos no están hablando de la salvación, o si están hablando de la salvación no está afirmando que se pierde. Obviamente que hoy estaremos estudiando otro porque surge otra pregunta. La pregunta es, pero según Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces aquí viene la frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, con este versículo, algunos arminianos, o algunos pentecostales, o algunos cristianos, porque en todos los grupos hay gente que sostiene esto de que la salvación se pierde. Ellos dicen, aquí dice que te ocupes de la salvación. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, la salvación es algo que tenemos que cuidar y debemos andar en el camino del Señor temblando todo el tiempo, asustados, porque podemos perder la salvación en cualquier momento. ¿Significa ese pasaje esto? Pues para eso estamos aquí, para analizarlo hermenéuticamente, para analizarlo a la luz del contexto, como hemos hecho con otros 4 pasajes o otros 4 versículos, y vamos a analizar de qué viene el apóstol Pablo. En primer lugar, el apóstol Pablo comienza este discurso desde el capítulo 1. No podemos separar el capítulo 2 del capítulo 1 porque vean ustedes, si ustedes comienzan leyendo el capítulo 2 aquí, dice por tanto. Hay una frase que dice por tanto, lo cual es un conector que está uniendo las ideas anteriores con las ideas que va a introducir el apóstol Pablo. Por tanto, es un conector que se llama de causa y efecto. Por tanto, es decir, así que debido a todo lo que se ha dicho antes, entonces hay que hacer esto y esto y lo otro. ¿Y qué es lo que viene diciendo el apóstol Pablo? Bueno, basta con que leamos el capítulo 2. Por tanto, si alguna consolación, porque el propósito de esta carta era consolar a los creyentes que estaban preocupados, van a matar al apóstol Pablo. ¿Qué va a pasar con el apóstol Pablo? ¿Qué va a hacer Dios con respecto? Y él dice, no, mire, si muero, no voy a estar perdido. Estoy con el Señor. Entonces viene el capítulo 2 donde él dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Mi gozo está, sea que me muera o que viva, yo quiero completar mi gozo, que ustedes sientan lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, dice el apóstol. Nada hagáis, y aquí viene esto, por contienda o por vanagloria. Había contienda y había vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora comienza a motivar a la iglesia, a decirle, ustedes tienen que sentir lo mismo que Cristo sintió. Y empieza a introducirlo sobre ese sentir y le dice, el cual, ¿quién? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y comienza, ustedes pueden seguir leyendo el pasaje, no lo voy a leer todo porque quiero puntualmente ir a la respuesta. Pero vemos nosotros que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser humildes. Ustedes no pueden hacer nada por vanagloria. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es nuestro líder y Jesucristo condescendió, Jesucristo se humilló, Jesucristo sufrió la muerte de cruz, Jesucristo siendo en la forma de Dios se humilló hasta morir, tomando la forma de un siervo, de un esclavo, y morir en una cruz. ¿Qué humillación más grande que esta? Que el Hijo de Dios, que estaba en toda su gloria, no se aferró a esas cosas, sino que vino a morir por nosotros. Entonces él dice, por tanto, viene y conecta. Por tanto, o sea, debido, este por tanto significa debido a la humillación de Cristo, debido a la manera como Cristo decidió condescender, decidió humillarse para salvarnos a nosotros, para morir en una cruz por nosotros. Entonces, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir él entonces con esto? ¿Qué es ocuparse en la salvación con temor y temblor? Hacer lo que él viene recomendando desde el capítulo 1 al capítulo 2, donde él está diciendo, consuélense mutuamente, haya un solo sentir en ustedes, sean humildes como Cristo. Cristo es nuestra referencia. Nosotros no tenemos que compararnos, muchas veces los cristianos nos gusta compararnos con los demás. Es decir, ¿qué piensas tú del hermano fulano de tal? ¿O qué piensas tú de la hermana fulana de tal? ¿Tú crees que estos sean verdaderamente cristianos? ¿Tú crees que este verdaderamente va al cielo? ¿O este es cristiano? ¿Aquella es cristiana verdadera y yo no lo soy? ¿O aquel no lo es? Mire, no se compare con nadie. No se compare con nadie. Nuestra referencia es Cristo. Compárese con Cristo. Pongamos a Cristo a nuestro lado y veamos a qué estatura estamos con respecto a Él. ¿Estamos a la misma estatura o estamos muy pequeños?
Si yo me comparo con otros hermanos, o me voy a ver pequeño, me voy a ver enaltecido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Comparémonos con Cristo. Cristo se humilló siendo Dios. Nosotros no somos dioses. Cristo Dios se humilló hasta morir en la cruz siendo un esclavo. Y esa es nuestra referencia. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo, lo que Él hizo, entonces Él nos aconseja, ocúpense entonces en vuestra salvación con temor y temblor. Su referencia es Cristo. Ustedes no son más que Cristo. Ocúpense significa seguir el consejo que el apóstol viene hablando en el capítulo 2 completo. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, es decir, había que tener consolación en Cristo, había que consolarse en el amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto es ocuparse en la salvación, hacer obras de caridad, tener amor mutuamente, estimar al otro como superior a mí mismo, humillarnos lo más que podamos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, cuando hacemos estas cosas, estamos ocupándonos de nuestra salvación. No es que estamos cuidando la salvación o haciendo algo para poder ganar la salvación. No, señores, no es así. Y de hecho, si ustedes siguen leyendo, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así dos cosas, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, vemos nosotros que el apóstol está diciendo, mire, lo que ustedes quieren hacer, el Señor se lo está poniendo que lo hagan. Pero no se queden en la primera etapa, porque muchos cristianos se quedan en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Yo sí quiero, a mí como me gustaría, me encantaría, cómo anhelo yo hacer esto, pero no he hecho nada, no he empezado. Por decir algo, quiero tocar la guitarra, ya compraste la guitarra, ya te metiste en un curso. Yo sí quiero aprender a predicar, ya empezaste un estudio teológico, tantos cursos de teología gratuitos que hay en la internet, tantas Biblias de estudios que hay, por lo menos para comenzar, tanta literatura disponible en forma digital que tú pudieras descargar, aplicaciones que pudieras descargar en tu teléfono sobre clases de teología. Muchísimos hay. Podemos entonces estudiar y profundizar para que Dios me pueda entonces utilizar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Es decir, ellos querían hacer algo, pero se quedaban en esa primera etapa. ¿Y cuántos cristianos se quedan en la etapa del querer? Yo sí quiero, yo sí anhelo, como me gustaría. Pero hasta ahí llegó. Pasaron 10, 20 años. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres ser tú en el Señor? ¿Qué estás haciendo? No, lo mismo, hermano. Siempre he querido hacer esto, pero no he arrancado. No, eso no es de Dios. Dios pone el querer como el hacer. Dios quiere que actúes. Entonces, en el inglés, la palabra ocupaos se dice work out, que significa ejercitarse. Significa dejar ver. Significa mostrar, manifestar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras. A ustedes se les tiene que notar. Ustedes tienen que manifestar el evangelio. Ustedes tienen que manifestar la salvación. Demuestren que verdaderamente han sido salvos. Demuestren que la salvación se refleja en ustedes a través de sus acciones. Al ser compasivos, al ser humildes, al estimar al otro, al no buscar lo suyo propio, sino lo de los demás, etcétera, etcétera. Ustedes están mostrando síntomas de que son verdaderamente cristianos y de que realmente han sido salvos. Eso es lo que está diciendo. Y Dios pone el querer como el hacer. Es decir, Dios está diciendo el apóstol Pablo, dedíquense a hacer la obra de Dios. Dedíquense a ganarse mutuamente en amor entrañable entre ustedes mismos. Y vean ustedes que esto tiene que ver con esto, porque si ustedes leen el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Vuelve a repetir. ¿Cómo yo me ocupo de mi salvación? Siendo irreprensible, siendo sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, y ahí viene, resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí vemos que resplandecer como luminares es la concordancia a ocuparse, que es work out. Nada es workout si primero no es working, como dice el doctor Miguel Núñez. Working significa que está dentro de mí. ¿Y qué hago yo? Workout, la saco. Para que no sepan, workout significa ejercitar o sacar algo que está por dentro. Cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, ejercicio físico, uno está tratando de sacar las toxinas a través del ejercicio físico, workout. Entonces lo mismo es cuando se habla de la salvación. Lo que está diciendo es ocúpense, ejercítense en la salvación. Demuestren que ustedes verdaderamente son salvos. ¿A través de qué? Las acciones que el apóstol Pablo viene mencionando en el capítulo 2 y continuarán en el capítulo 3 y capítulo 4, porque es solo una pieza discursiva que arranca en el capítulo 1. ¿De qué forma un cristiano puede ocuparse de la salvación? Bueno, ahí está. Si hay alguna consolación en Cristo, consolándonos en Cristo. Si algún consuelo de amor, consolándonos en amor. Si alguna comunión del Espíritu, teniendo comunión en el Espíritu. Si algún afecto entrañable, mostrando afecto por los demás en forma entrañable. Si alguna misericordia, dice el apóstol, completad mi gozo. O sea, hagan que yo esté contento. Continúa sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, con un mismo propósito, una misma meta, trabajando por una misma visión. Nada hagáis por contienda, eso es ocuparse, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nuestra referencia, también lo que hubo en Cristo Jesús, eso es lo que tiene que haber en vosotros. Es muy sencillo. Cuando nosotros nos apegamos a la hermenéutica, es decir, a las escrituras dentro del contexto,
no agarrando un pedacito del versículo y tratando de armar toda una teología o toda una doctrina, haciendo lo que llaman los teólogos una eisegesis, es decir, torciendo las escrituras, porque estamos agarrando un pedacito nada más para crear un pretexto de ese texto fuera de su contexto. Como dice, un texto fuera de su contexto es un pretexto. No podemos hacer que la Biblia diga lo que no dice, que siga mis caprichos. No, mis caprichos han de sujetarse a lo que la Biblia dice. Y si leemos todo el pasaje, todo el capítulo 1, 2, 3 y 4, nos damos cuenta de qué manera nos podemos ocupar en nuestra salvación. El Señor me ha salvado, la debo mostrar, la debo manifestar, la debo sacar a flote. Como dijo Cristo, no se enciende una luz para meterla debajo de un cajón, de un almud, sino que se pone en alto para que todos puedan ver la luz. De eso es que está hablando el apóstol Pablo. Al haber amor entrañable entre ellos, al haber humillación entre ellos, al haber humildad entre todos ellos, al expresarse afecto entrañable entre ellos mismos, entonces la gente iba a ver, aquí realmente está Cristo, aquí está el Señor. Esta gente realmente es distinta, esta gente es salva, esta gente se está ocupando de lo que predican. No solamente hablan de que son salvos, sino que lo demuestran a través de sus acciones. La dejan ver la luz que hay dentro de ellos, como dice el versículo 15, en medio de la cual resplandece un mundo de una generación perversa. La iglesia resplandece como luminares en el mundo, que fue el consejo de Cristo. Vosotros sois luz del mundo, somos la luz del mundo. Entonces nosotros, como luz del mundo, tenemos que alumbrar, tenemos que dejar brillar nuestra salvación para que el mundo pueda creer a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, porque es una manera de predicar. La predicación, el quinto evangelio es nuestra propia vida, cómo nosotros nos conduzcamos delante del Señor. Ese es mi consejo, amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Significa temor y temblor, que no lo expliqué, significa con reverencia, tomando a Cristo como ejemplo. No somos más que Él. Si Cristo se humilló siendo Dios, entonces hagamos lo mismo, ocupémonos de nuestra salvación, dejemos ver a Cristo, dejemos que Cristo alumbre a través de nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.